Pregunta número 20. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es una causa de nulidad de los actos administrativos conforme al 47 de la Ley de Procedimiento. A. Los dictados por órgano que carezca de competencia jerárquica. B. Los que sean consecuencia de una infracción administrativa. C. Los que tengan un contenido imposible. Y D. Los actos ejecutados por desviación de poder. Bien. La cuestión que se nos plantea, vamos a adelantar que la respuesta correcta solo puede ser la C, ¿de acuerdo? La cuestión que se nos plantea arranca del estudio de la Ley 39/2015, del título tercero. Es el título que viene inmediatamente antes del título cuarto, regulador del procedimiento. Antes del procedimiento se regulan los actos administrativos. Este título tercero tiene un primer capítulo sobre requisitos de los actos. Aquí destacamos la motivación. Tiene un segundo capítulo sobre eficacia de los actos y aquí destacamos todas las reglas de la notificación a partir del artículo 40, que no son pocas y no son siempre fáciles. Y tiene un capítulo tercero, que es el último, ¿verdad? Que es el que cierra el título, sobre lo que llamamos en sentido amplio y en derecho administrativo el derecho de la invalidez de los actos administrativos. No pone eso en el título porque pone nulidad y anulabilidad, que son las manifestaciones concretas, son la expresión palpable de esa invalidez, aunque no solo, porque la invalidez tiene como tres niveles, tres capas o tres categorías. Una que es la más grave, la más severa, los supuestos de nulidad radical, de nulidad absoluta, de nulidad de pleno derecho, donde no hay pasteleo posible. Los supuestos, dentro de la nulidad, por cierto, afectante de disposiciones particulares, 47.1, o tocante a disposiciones generales, 47.2, pero de esto ya hablamos en otro momento y lugar, abro paréntesis, en el curso de procedimiento administrativo. Esta sería el primer fenómeno, la primera expresión de la invalidez. La segunda entonces sería la del 48.1, la anulabilidad de los actos administrativos por cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder, ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico. ¿Cuál sería entonces la tercera capa o manifestación o la tercera expresión de la invalidez? Las convencional y doctrinalmente denominadas irregularidades no invalidantes, los defectos de forma, las actuaciones fuera de plazo. Defectos de muy poca monta, son un quítame allá esas pajas que solo van a dar lugar a consecuencias severas cuando produzcan, digamos, daños de verdad, indefensión, cuando sea un plazo esencial. Nunca podemos decir que tenga la misma virtualidad una irregularidad no invalidante, ¿de acuerdo? Otra cosa es que la suma de muchas irregularidades puede acabar dinamitando un acto y convertirlo en anulable. Hemos visto en los repertorios de jurisprudencia, ya hemos visto de todo, pero con carácter general, con carácter dogmático inicial, podemos distinguir y discriminar y diferenciar entre estas tres capas: nulidad y anulabilidad, acompañadas de las más modestas irregularidades no invalidantes, que son las más benévolas con el acto administrativo, las más lenitivas con la administración, porque carecen de toda trascendencia anulatoria, salvo, llegado el caso, pues que produzcan indefensión o consideraciones que no se van a dar así como así, ¿de acuerdo? Por tanto, son tres fenómenos de lo que llamaríamos en sentido amplio, ¿verdad? Lato sensu, el derecho de la invalidez de los actos administrativos. Entonces aquí vamos a ver que una de las o uno de los renglones del 47 justamente es el C, los que tengan un contenido imposible. Esto sería la idea fundamental para responder la pregunta. Es uno de los supuestos, pues ya está. Ahora vamos a intentar explicar por qué esto es así. Digamos que el título tercero, que como hemos visto es el sitio, el lugar que se dedica en la norma a regular los actos administrativos y esas decisiones unilaterales provocadas por la administración dictadas en el ejercicio de potestades administrativas que a su vez producen efectos jurídicos a terceros, esos actos administrativos tienen que nacer de una manera, tener unos requisitos, tramitarse, cursarse, producir efectos y a veces presentan lo que llamaríamos defectos, no defectos sino defectos, es decir, la invalidez del acto administrativo. ¿Por qué? Pues porque la administración en ocasiones, no diremos siempre, ¿verdad? Pero hay veces puntualmente actúa contra la normativa, fuera de ella, separándose de las reglas, sin ajustarse estrictamente a sus mandatos. En esos casos, esos efectos que se producen defectos, infracciones del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues porque se ha vulnerado el contenido sustantivo material de las normas o porque se han vulnerado las reglas jurídico-formales, las que condicionan el trámite, el procedimiento, la actuación administrativa.
En un caso o en otro, la consecuencia es que se produce la invalidez de los actos administrativos. Por eso tenemos que mirar aquí. Pues esa invalidez, si es muy grosera o menos grosera, dará lugar a la nulidad de pleno derecho, artículo 47, o a la anulabilidad 48.1. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho y repito ahora, las simples irregularidades no invalidantes, 48.2 y 48.3, en principio carecen de trascendencia anulatoria, no tienen efectos, no tienen recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es importante porque normalmente la regla general en el derecho administrativo vamos a encontrar que es la anulabilidad. Con carácter general, cuando un acto administrativo viene viciado de forma o de fondo, sea una norma adjetiva o una norma sustantiva la vulnerada, son infracciones del ordenamiento jurídico general. Cuando dice incluido la desviación de poder, incluso la desviación de poder, esta figura no se regula aquí, se regula en la ley jurisdiccional, en el artículo 70, apartado 2 de la ley jurisdiccional, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 78. La desviación de poder es un fenómeno en virtud del cual se produce el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico. Es decir, tú suprimes un servicio argumentando capacidad de autoorganización y de eficiencia, pero lo que quieres hacer es represaliar al funcionario incómodo y que se vaya a otro lado. Por ejemplo, eso es desviación de poder. No tiene por qué ser un fin privado del funcionario o de la autoridad, no tiene por qué ser un fin ilegal, puede ser perfectamente lícito, perfectamente público, perfectamente legal, pero en todo caso será un fin desviado de la finalidad prevista en la norma. Es un fenómeno muy difícil de aprender con H, es muy difícil luego los tribunales que te compren el argumento porque entra en la psicología de la decisión administrativa, en la teleología, en el fin. Tienes que demostrar que la administración ha incurrido en esa intención aviesa, torcida, ¿eh? Para fastidiar a quien sea. Desde luego para desviarse de la norma, aunque eventualmente no fastidie a nadie. ¿De acuerdo? Es un concepto que es complicado en los tribunales justamente por el principio de carga de la prueba, ¿eh? En virtud del principio procesal de la carga de la prueba, el onus probandi, quien acusa tiene que probar. Por consiguiente, este es el problema que se plantea cuando los jueces tienen que ventilar este tipo de asuntos. Bueno, hecho este paréntesis sobre la desviación de poder, lo importante aquí es entender que la regla general, cuando de actos administrativos se trata, no así con los reglamentos, donde la regla es la contraria, siempre son nulos, no hay pasteleo posible. Cuando de actos administrativos se trata, la regla general es que la invalidez se manifiesta en forma de anulabilidad, ¿de acuerdo? No nulidad, no es una acción, digamos, de la más severa consideración. ¿Cuándo entonces van a ser actos nulos? Bueno, pues cuando lo digan las leyes. Y aquí tenemos una ley preciosa que es la ley 39, que tiene una serie de renglones que son 7, que en realidad son 6 más 1, porque son 6 tipificados en la ley 39 subseguidos de una cláusula de reenvío. Esta cláusula de reenvío es a otras normas con rango de ley que eventualmente puedan tipificar supuestos de nulidad. Y nosotros estudiamos contratación pública, supuestos de nulidad de los contratos públicos, por ejemplo, una norma con rango de ley. O nosotros estudiamos, qué deciros, Ley General Tributaria 217 de la Ley General Tributaria, por ejemplo, o legislación presupuestaria. Es decir, hay otras leyes que tipifican otros supuestos de nulidad. ¿De acuerdo? Esta sería la idea fundamental. Actos que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional, derechos y libertades. Pues cualquier violación de derechos de un aspirante en una oposición, el derecho a la igualdad en el acceso al empleo público, eso sería un acto nulo si se acredita, lógicamente. Órganos manifiestamente incompetentes, pero por razón de la materia o el territorio, justamente la pregunta nos hablaba de jerárquicas. Cuando es una incompetencia jerárquica, de arriba abajo no hay problema, porque para eso está el de arriba, para bendecir la decisión del de abajo. Pero esto sería que el alcalde de Huesca sancionase una infracción en materia de caza cometida en Extremadura. Esto no tiene mucho sentido territorial. ¿Qué hace el alcalde de Huesca sancionando en Extremadura? Por razón del territorio o por razón de la materia, que el órgano competente en Hacienda me sancionase a mí una infracción en materia de tráfico por ir con un patinete sin el seguro obligatorio, por ejemplo, por razón de la materia. Esto, cuando la incompetencia es material o territorial, se supone que el acto administrativo se va a declarar nulo por esa incompetencia insalvable.
Y el que nos pregunta el examen era el C, los que tengan un contenido imposible. Pues, por ejemplo, no se puede otorgar una beca a una persona que ya ha fallecido. No se puede porque no hay persona, ya no hay persona. No se puede ordenar la demolición de un inmueble que estaba en ruina porque ha venido una riada y se lo ha llevado. Imposibilidad física, imposibilidad jurídica, imposibilidad lógica. No se pueden dictar actos administrativos contradictorios entre sí. Apuntale la casa o derribe la casa. Pues puedo soplar o sorber, pero si tengo dos actos administrativos iguales, contradictorios, tengo un contenido imposible. Entonces, hay muchísimos tipos de imposibilidad, muchísimas expresiones de la imposibilidad. Esto convierte al acto en nulo, ¿de acuerdo? Constitutivos de infracción penal, pues otorgar licencias contra ordenación o prevaricando. Como consecuencia de esta, pues condicionada al previo pago de un dinero al funcionario, esto incurre en un tipo delictivo que es el cohecho, por ejemplo. Dictados prescindiendo del procedimiento, bueno, pues esto puede ser porque no haya procedimiento, porque se haga la buena de Dios o porque se haya tramitado un procedimiento distinto. Has tramitado un contrato menor, pero debió ser una tramitación ordinaria, por ejemplo. Y luego dice las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad. Normas sobre convocatoria, orden del día, puesta a disposición de la documentación, las mayorías, los quórum de votación, mayorías necesarias, todo eso son reglas de órganos colegiados. Ley 40/2015 con carácter general, Ley de bases del régimen local con carácter especial en la administración local. Actos presuntos, cuando se carecen de los requisitos, pues que te nombren funcionario de carrera a ti que no has ni te has presentado a la oposición. Entonces, ¿cómo te van? Claro, es que no puedes ser funcionario. ¿Por qué? Pues porque no la has superado o no tienes la titulación. Me nombran a mí médico, pero yo tengo una carrera que no es medicina y entonces si no tengo la titulación exigida, no reúno los requisitos, carezco de los requisitos esenciales para adquirir. O se han equivocado, yo no me presentaba al examen, pero me nombran funcionario a mí, fíjate tú, qué bicoca. Bueno, pues esto es así. Cualquier otro que se establezca en una disposición con rango ley, insisto, normativa sobre contratación pública, normativa urbanística, de suelo, tributaria, presupuestaria, son legión los supuestos, pero siempre tipificados en normas de este rango, ¿de acuerdo? Frente a la nulidad de los actos administrativos, aquí diríamos disposición administrativa de carácter general, se eleva la nulidad de las disposiciones administrativas. Esto lo explicamos en las clases de la potestad reglamentaria, las tesis unitarias, las tesis graduales. Cuando un reglamento, una disposición administrativa de carácter general, le acompaña cualquier defecto, pues porque falta el informe de impacto de género, porque no se ha hecho la consulta pública previa. Cualquier cosa lo convierte en nulo como si lo que se denunciase fuese una infracción sustantiva. No te lo pierdas, no hay manera en el contencioso de conseguir la modulación de efectos de la nulidad de las disposiciones generales. Estamos en esas. Artículo 48, entonces sería el supuesto normal, el habitual. No las más graves, las más groseras infracciones, sino las no tan groseras pero más habituales, que son las, fundamentalmente, las de anulabilidad. Es la regla general de la invalidez de los actos administrativos con un carácter residual. La anulabilidad tiene lugar cuando se constate una infracción del ordenamiento jurídico no contemplada expresamente como causa de nulidad. Esta sería la idea. Precisamente por eso solo van a poder los afectados invocar la reaccionar y además dentro de un plazo. Transcurrido ese plazo sin reacción, el ordenamiento jurídico se desentiende del vicio producido. Por eso son los plazos de los recursos, de la revisión de oficio. Transcurridos esos plazos, como no es una acción que digas que es imprescriptible per secula seculorum, el acto va a sanar, el vicio quedará purgado. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico se desentiende porque no es un vicio tan importante, igual que los vicios de nulidad no prescriben, los anulables sí. Un acto anulable que no se impugna en tiempo y forma se convierte en un acto consentido, firme, porque no has querido y por tanto jurídicamente inatacable. ¿De acuerdo? Un acto firme no se puede atacar, no porque en su día no se pudo recurrir, se podía, sino porque dejaste pasar el plazo y por tanto lo consentiste. ¿De acuerdo? O recurrido se confirmó que también pudiera ser. Por tanto, la regla general en el derecho administrativo español es que los actos de la administración contrarios al ordenamiento jurídico no son nulos, sino anulables. Lo que sucede es que hay una serie de supuestos tasados, rigurosos, fijados en la ley de interpretación muy estricta para los que se prevé la nulidad radical, nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho. Esta sería la idea principal. Pero allí donde no haya un supuesto tasado, allí donde no haya un supuesto tasado del 47 o de otra norma,
todas las demás infracciones del ordenamiento jurídico no contempladas, no incardinadas expresamente entre las causas de nulidad, determinarán como regla general y por efecto comúnmente la anulabilidad, ¿de acuerdo? Evidentemente, las reglas son distintas porque la anulabilidad se establece por el ordenamiento en beneficio exclusivo del particular afectado, no de cualquiera, y además durante un plazo. No es una, digamos, reacción imprescriptible, como pasaba con la nulidad que decíamos, son infracciones stunk, ex nunc. La acción de nulidad se dice que es ex tunc, mientras que la anulabilidad es una acción ex nunc, desde ahora y hacia el futuro, pero los efectos que ya se han producido siguen valiendo. La acción de nulidad, lo que es nulo siempre, hay que deshacerlo todo. En algunos casos se desata un pandemonium porque puede ser muy problemática la previa consolidación de situaciones jurídicas previas que hay que deshacer. Entonces no siempre es fácil. Entonces, entender la dificultad o la exigencia, que lo nulo no se va a ver así como así, ¿vale? Y no sé, nosotros siempre en los casos prácticos, pues podemos poner supuestos de laboratorio donde la nulidad del vicio sea muy grosero, pues eso, pues porque el alcalde de Valencia se ha comprado un portaaviones y no tiene competencia en defensa ni presupuesto ni nada, pero se ha comprado un portaaviones. Entonces ponemos un supuesto muy grosero de acto nulo para que se vea, pero en la práctica la administración es más civilina que todo esto. Esto es como cuando explicamos la vía de hecho, las actuaciones administrativas a las bravas por artículo 33, normalmente en la práctica no va a ser así. Pues es que ha faltado un trámite, no se ha dado audiencia aquí, no nos hemos, siempre es más puntual y por tanto la realidad es más complicada que todo esto. Para hacernos con la idea, esto nos sirve, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho, el 47, el 48.2 y el 48.3 son las llamadas irregularidades no invalidantes. Es la tercera modalidad, la tercera capa, el tercer escalón, que son los meros defectos de forma o de plazo, no tienen trascendencia anulatoria, ¿de acuerdo? Bueno, todas las reglas de conservación las tenéis después desde el artículo 49 hasta el 52. Importante, la nulidad no permite convalidación. Esto solo es un mecanismo, un instrumento dirigido a los actos anulables, ¿eh? No hay convalidación posible en actos nulos, ¿de acuerdo? En el caso de la pregunta, el contenido imposible, pues sería un acto nulo, artículo 47.1. Por consiguiente, no hay ninguna duda, con independencia de la imposibilidad, imposibilidad física, posibilidad jurídica, imposibilidad material, económica, legal, cuando la realidad física impide el acto, cuando el ordenamiento lo impide, cuando la persona no existe, cuando lo que sea, si el acto es imposible, por el motivo que sea, es un acto nulo de pleno derecho. ¿De acuerdo? Un acto con contenido imposible porque carece de objeto económicamente, materialmente, jurídicamente viable, no puede integrarse en el tráfico jurídico, no puede integrarse en el sistema jurídico y por eso el ordenamiento lo depura por la vía de la nulidad, ¿de acuerdo? Esta sería, digamos, este sería el planteamiento. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la pregunta número 20 sobre la nulidad de los actos administrativos.